Congreso Internacional de Divulgadores, Religare, Santiago de Chile, 26 y 27 de abril. Entradas disponibles en religarechile.com. Esta chica describió que vio esta sombra alta de color negro que se veía en el centro de la imagen con estos ojos rojos. La vio en su habitación y cuando se despierta al siguiente día, ya tenía una mordida acá en el brazo. Cuando, por ejemplo, ingresa una entidad a la habitación, la persona se despierta, observa la entidad, su reacción principal es tener miedo, esconderse, taparse, cubrirse. Es tanto el acecho que un día me atreví a enfrentar la entidad. Ya no tenía nada que perder. La primera opción para ellos, para acecharnos, es generarnos miedo. Así inmediatamente nosotros perdemos la conciencia de poder tomar algún tipo de acción. Tenemos un campo energético que está fisurado, que tiene unas larvas que ya atraviesan las diferentes capas de ese campo, y eso nos expone a que las entidades del astral, de estos planos más sutiles, vean un campo favorable para controlar la persona, para implantarla y crear un entorno desfavorable o negativo. Taller presencial en Santiago de Chile. Desparasitación y cambio de hábitos. Miércoles 30 de abril a las 19 horas. Las Condes, Santiago de Chile. Información e inscripciones atzori@yahoo.com. Sean muy bienvenidos a La Verdad que se desvela. En esta ocasión nos acompaña nuevamente y a petición de muchos de ustedes, Patrick Vargas, quien se especializa en hipnosis cuánticas para retirar entidades. Y en esta ocasión vamos a profundizar en el tema de los implantes y de los chips. Nos lo va a explicar mucho mejor Patrick, que a continuación le doy la bienvenida. Patrick, bienvenido nuevamente a La Verdad que se desvela, hermano. Un gusto tenerte por aquí otra vez. Hola, Piero, contento de estar aquí nuevamente y poder aclarar dudas que muchas personas nos consulten a través de tanto tu plataforma como la nuestra. Correcto, correcto. Y ahora para hacerlo más didáctico, Patrick, tal y como lo hicimos en el primer programa, tú tuviste a bien recolectar ilustraciones de pacientes a los cuales atendiste, en donde ejemplificaban el tipo de dispositivos y de otro tipo de implantes y chips que se manifiestan en estas intervenciones y que son extraídos, que eso es lo más importante. Entonces, pasamos a la primera para poder dar explicación y que nos cuentes más o menos cómo fue este proceso de esta primer consultante. Por supuesto, entremos en terreno y te voy explicando de qué trata cada una de las imágenes. Me parece bien. Bueno, vamos ahí con esta primera. Bueno, esta primera imagen es para globalizar lo que es nuestro campo energético, el cual se expande algunos centímetros, o en algunos casos unos metros, desde nuestro cuerpo físico. En uno de los costados hay una aura, un campo energético que está homogéneo, está parejo, está muy brillante, que es el que está limpio, está en condiciones adecuadas, por ende, también la condición física y mental de la persona básicamente presenta una salud impecable. En cambio, al otro lado, tenemos un campo energético que está fisurado, que tiene unas larvas que ya atraviesan las diferentes capas de ese campo. También existen unas especies de sombras o fantasmas que también se comienzan a adherir, y principalmente por malos hábitos nutricionales, por pensamientos no adecuados, emociones negativas o de baja frecuencia. Todos estos hábitos, que en algunas personas son muy cotidianos, generan esta fisura. Y eso nos expone a que las entidades del astral, de estos planos más sutiles, vean un campo favorable para controlar la persona, para implantarla y crear el caos, sea enfermarla físicamente, psicológicamente, como también crear un entorno desfavorable o negativo. Todo hábito tóxico, insano, que baje la frecuencia, crea esta posibilidad, ¿cierto, Patrick? De que esto sea un festín para estas entidades. Totalmente, pues todo es energía. Todo está compuesto por átomos, por partículas, y en base al pensamiento que mantengamos en el tiempo, se va a reflejar. Nuestro cuerpo más sutil va a somatizar
esa conducta, ese hábito, ese pensamiento tóxico. Claro, no es que estemos bien 100% porque somos seres sintientes, pero la idea es que no hagamos crónica pensamientos negativos por mucho tiempo. Sepamos reconocerlo y mantenerlos a raya el tiempo que sea necesario, pero no hacerlos o mantenerlos de forma cotidiana para exponernos a estas entidades, que es lo que esperan. Claro, claro. Y haciendo una analogía hermética, como es adentro es afuera, esto a nivel etérico tiene total sincronía con una parasitación que bien puede ser interna, es decir, porque ahí estoy viendo larvas, estoy viendo una especie de bacteria, de virus, de cosas, hasta que crece y llega a estas entidades, ¿no? Estas sombras. O sea, hay una relación estrecha, Patrick, entre cómo se parasita el éter a cómo se parasita lo biológico, ¿cierto? Tal cual, van de la mano. Una parasitosis interna, sí o sí, también tiene atrás una parasitosis desde el astral. Y claro, el sistema lamentablemente a través de esta pseudoalimentación, que es la que predomina en la vida moderna, va provocando condiciones favorables para que estos parásitos vayan proliferando a nivel digestivo principalmente, entre otras zonas, ya que estos se alimentan constantemente por esta mala alimentación. Correcto. Y cuando hacemos esta visión remota del trabajo de la hipnosis para sacar toda esta cantidad de parásitos, también en paralelo recomendamos una desparasitación. De hecho, el protocolo que tú obviamente también menciona para desparasitarte es maravilloso como complemento luego de una desparasitación desde el astral. Sí, excelente. Ahora, Patrick, ¿hay alguna manera de medir esto en nosotros? Es decir, saber qué tanto nuestro campo está susceptible a la parasitosis. ¿Hay una manera en la que podamos darnos cuenta? ¿O hay no sé, algún dispositivo o algo que mida qué tan blindados estamos o qué tan abierto está el campo para que entren estas entidades? Tiene que ver principalmente con la cotidianidad. Si tú sientes que no te están resultando las cosas, todo es negativo, todo es malo, te enfermas, hay mal ambiente en la casa, eh, físicamente incluso pueden haber desorden. Cuando tenemos desorden en ciertos lugares, en el hogar, por ejemplo, se acumula una energía densa, Sí, ¿ya? Que es por la misma razón que el Feng Shui, en el orden de los elementos dentro de un hogar o de una oficina, permite de que este flujo energético sea armónico, sea el adecuado. Por ujú, lo tanto, hay personas que tienden a juntar cosas en rincones o en sectores de la casa y eso favorece mucho más el estancamiento energético. Pero siempre tenemos que estar atentos a esta sintomatología a nivel físico, que es lo más próximo que podemos percibir. Algún tipo de dolencia que no tiene ninguna explicación. No sé, me duele un hombro y no me he golpeado, no me he pegado. Tengo problemas gástricos y mi alimentación es saludable. Tengo dolor de cabeza, trastorno de sueño, pesadillas, las famosas parálisis del sueño, por supuesto. Existe ya un ataque mucho más directo y más descarado. sí, sí, por supuesto. Ok, esto referente a parasitosis, a entidades y a cosas que entran a nuestro campo áurico, energético o cuántico. Si pasamos a la siguiente ilustración, Patrick, ahí ya vamos a poder darnos cuenta de dispositivos, literal, ¿no? Una cosa son los parásitos, las entidades o estos seres, y otra cosa es lo que se instala a nivel chips y dispositivos. No sé si aquí nos quieras explicar, porque también está ejemplificado el campo áurico de la persona. Correcto. Ya una vez que lograron hacer esa permeabilidad en tu campo energético, comienzan a trabajar, que ellos son expertos en este tema de poder implantarte, y comienzan a instalar dispositivos, artefactos, tecnologías para poder condicionar tu bienestar, ya sea con alguna patología física, aquí cuando nos encontramos en consulta que llegan personas con patologías inexplicables o sentenciadas por la medicina, la persona ha visitado especialista, a médico y no hay solución a su condición física, como también puede condicionar la conducta de la persona. En estas imágenes, nuevamente tenemos el ejemplo de un campo energético intacto, impecable, e incluso se destaca en ese dibujo la chispa, el ánima, el fractal luz o nuestra esencia divina que destella desde el centro cardíaco. Eso es lo que se ve cuando uno entra al otro plano o lo hacemos a través de visión remota. Y al otro lado tenemos en un dibujo donde hicimos esta recreación,
ya que estas entidades, hay unas más tecnológicas que otras de estas razas, Ujú. pueden utilizar estos cables, dispositivos para incorporar algún tipo de elemento, algún plasma, algún líquido, o extraer tu energía o ciertos elementos fluidos del organismo. En el centro hay una zona oscura. Ellos también pueden incubar larvas etéricas, larvas astrales. En este caso lo instalamos en la zona del abdomen, sistema digestivo. Hay un montón de larvas ahí incubadas. Un poco más abajo en la zona sexual hay una especie de placa. A ellos también les encanta la energía de la zona sexual para sus proyectos con el fin de recrear el gen luz o la maravillosa energía que sale de esa zona para ellos sustentar su tecnología o utilizarla como alimento. Entonces, hay una especie de placa tipo chip gigante que también puede generar alteraciones, qué sé yo, infertilidad en la mujer, problemas en los ovarios, problemas prostáticos en el hombre. Más abajo en las piernas se muestran una especie de tubos que ingresan en la zona del cuádriceps, en la zona tibial, y que también corresponden a elementos que son extractores de nuestra energía, de nuestra chispa divina. Ellos nos estudian constantemente una vez ya nos han implantado y actualizan estos dispositivos a través de estas parálisis del sueño, abducciones que no somos conscientes, pocas personas se recuerdan e incluso lo ven como si fuese un sueño, pero ellos tienen esos mecanismos, entre otros, para poder actualizar estos dispositivos. Y veo, Patrick, que también hay un casco por ahí, un casco periférico en la cabeza de Tal la cual. persona. Claro, la mayoría de estos cascos están diseñados para controlar la conducta de la persona, incluso para bloquear la realidad o lo que percibe la persona. Es decir, solamente que entre en primer plano situaciones negativas, situaciones que contribuyen a mantener su frecuencia baja, que lo mantengan obviamente con algún tipo de emoción negativa, angustia, pena, tristeza, o comienza a ver una realidad totalmente alterada por disposición de tecnología tipo casco. Ok. Pasamos a la siguiente. Esto me imagino que ya fue una consultante la que te hizo esta ilustración. ¿Nos podrías contar cuál es su caso? Y estoy viendo ahí que hay unos implantes en el brazo que ahorita nos vas a contar de qué se tratan. Este es otra categoría de ataque de parte de esta entidad, ¿eh? Esta es una niña. Esta chica describió que vio esta sombra alta de color negro que se veía en el centro de la imagen con estos ojos rojos. La vio en su habitación. Esto ocurre en la noche y cuando se despierta al siguiente día, despierta con un dolor en el brazo. Y ella tenía una mordida acá en el brazo. Y se le marcó, o sea, tenía las marcas, las dentaduras de esta bestia, de esta entidad que la atacó de forma directa. Mm. Eso fue lo que se muestra. Hay personas que han llegado con marca, con rajuños en el cuerpo, sin explicación alguna. ¿Tú al atender a atendiste a la niña o a la mamá o a algún pariente A de la la niña? mamá. Ok, La ok. niña tiene alrededor de 8 años, por lo tanto aquí el trabajo, muy buena pregunta, porque hay personas que están preocupadas por sus hijos Ujú. o personas que son niños directamente. Entonces el trabajo que hace es indirecto porque hay un lazo energético de parte de los padres y a través de los padres podemos trabajar en los niños. ¿Y, qué le sucedía a esta niña? O sea, esta era una aparición recurrente que tenía ella en su habitación en la noche y que logró inclusive transgredir lo físico para poderla atacar. ¿Con qué propósito? El objetivo es generar miedo, Ajá. principalmente en los niños generar miedo, bajar su frecuencia y alimentarse de esa energía del miedo. Sí. Y ahí cuando el ser humano tiene que empoderarse para que no caiga en la trampa de este primer efecto de la aparición de la entidad que sea. Claro, es re difícil no asustarse cuando ves una entidad que desconoces, que es alta, que tiene un rostro horrible o tiene forma de animal, pero es una práctica que se puede realizar. Esta chica sí, esta niña tenía ciertas facultades de conectar con planos más sutiles. Ah. Entonces le era mucho más fácil ver en detalle Ujú. a estas entidades. Entonces también nos describía que esta entidad la acompañaba a la escuela, aparecía en su salón, detrás del escritorio del profesor, detrás de la ventana de la sala. Entonces la acompañaba constantemente. ¿Cómo logró protegerse, Patrick? ¿O cómo logró eliminar la niña per se a esta entidad? Bueno, trabajamos con sus padres identificamos cuál era el proyecto que tenían estas entidades con la familia.
Llegamos a la jerarquía, identificamos la bestia en comandante en jefe, llamémosle así, y de ahí hacia abajo se eliminan todas estas entidades, se retiran los implantes, dispositivos, se limpia la casa, tenían portales también instalados en su habitación, en el pasillo, en los sectores principales del hogar donde compartía o se reunía la familia. Todo eso se limpia en sesión. Es una limpieza profunda, detallada incluso. Tuvimos que limpiar el lugar de trabajo del padre con el objetivo de quitar todo rastro, huella o terreno donde estas entidades circulaban. ¿Y de qué raza se trata, Patrick? Porque no lo veo con características reptiles, o al menos que eso sea una sombra, ¿no? Que oculte su Este identidad. es una proyección de un reptil. Los Mm, reptiles, bueno, igual que otras razas, pueden generar imágenes holográficas. ujú. Entonces, las entidades pueden generar la imagen que más te asuste. Ellos conocen cuáles son nuestros puntos débiles, saben cuáles son nuestras creencias. Por lo tanto, van a mostrar lo que te provoque algún tipo de impacto, trauma, pero principalmente para generar algún tipo de emoción negativa y ahí tú les generes la fisura energética necesaria para poder implantarte o absorber tu energía. ¿Cómo es posible que en ciertos casos lleguen inclusive a agredir físicamente? O sea, ¿esto por qué ley universal está permitido? Es que el holograma Tierra les pertenece a ellos. Ellos lo Mm, crearon. Ellos crearon esta cárcel holográfica, esta granja humana. Por lo tanto, ellos manejan las leyes de la materia, de la física y los planos interdimensionales. Sin embargo, ellos no se van a mostrar de forma directa, lo pueden hacer. Hay algunos videos incluso circulando, por ejemplo, pero no es la forma que tienen ellos para poder acecharnos. La forma en que lo hacen actualmente, a través de parálisis del sueño, directamente desde el sueño incluso, es lo que le ha generado más fruto en su investigación. Pero frutos entre comillas, porque no han podido replicar el gen luz, que es el fin o el fondo de su investigación, que es nuestra esencia divina, no han podido replicarla. Y tú lo has dicho, les pertenece el aspecto holográfico. Holográfico, que eso esperemos que pronto vaya ya diluyéndose, ¿no? Porque es lo único que les pertenece, lo holográfico. Eso es muy importante destacarlo, Patrick, porque si no nos aísla del concepto del poder enorme que nosotros tenemos también, ¿no? Es que esa es la intención de ellos. Cuando ingresamos a este holograma Tierra, nos colocan este traje biológico programable de nuestra esencia, de nuestra luz, sacan una fracción, lo colocan dentro de este traje, forma por la cual ellos se pueden acercar, estudiarnos, acecharnos, retornarnos, inventarnos el tema del karma. La idea es que nos salgamos de la cárcel holográfica. Entonces, cuando descarnamos, ellos también tienen sus estrategias para que a través de algún sentimiento, creencia de turno, volvamos a ingresar y no Ujú. salgamos. Y así llevamos 100, 500, 1200 vidas, 1500 vidas, y así mientras no tomemos conciencia del poder que tenemos, de la esencia que somos, Hacerles frente, literalmente. tal Claro, cual. con una asistencia como la que estamos viendo aquí. ¿Podemos ir a la otra, Kike? Ujú. Ok, ¿qué nos puedes...? Este está interesante, ¿eh? Porque también era una niña o era una No, mujer. esta es una persona adulta Ah, ok. y tenía estos tres reptiles ya que la estaban acechando. Abajo se ve un cráneo, que es la persona que estaba consultando, y tenía una Sí. especie de casco, lo Ajá. que hablábamos recién, pero principalmente en la zona de sus ojos. Ya Sí, sí. le condicionaban lo que entraba en su campo visual, ya Mm. le distorsionaban su pensamiento, la condicionaban emocionalmente. Y atrás, si te fijas, uno de los reptiles tiene un brazo tecnológico, que también tienen esa capacidad ellos, son tan inteligentes, que también se aplican las tecnologías para incrementar su poder de ataque, de acoso, de tecnologías, obviamente, para poder seguir controlándonos. En este caso, ¿qué es lo que a ella le hacían? Su control era mental, emocionalmente inestabilidad. Eso es lo que le estaba provocando. Ella estaba yendo a psiquiatra, tomando fármaco, incluso escuchaba voces y pitidos, tinnitus, en alguno de sus oídos, pero era generado por este propio dispositivo que cubría todo su cráneo. Y el problema es ese, Patrick, que luego los fármacos inducen todavía más este tipo de ataques, ¿no? En algunos casos.
Sí, de hecho hay algunos fármacos que están diseñados para incrementar o facilitar la entrada o la intrusión de estas entidades regresivas o arcónticas. Sí. Pero claro, todo fármaco, si globalizamos, está diseñado para tratar signos y síntomas, no ir a la etiología de un problema, sino en un parche que solamente baja el síntoma. Y el objetivo es saber cuál es el origen. Claro, puede haber un origen biológico, pero también siempre hay detrás un origen astral. Claro, claro. Al estar presentado este casco o antifaz tecnológico, porque le tiene cubierta la visión a esta chica, ella o sea, se le presentaban cosas que no eran lo que aparentaban ser cosas que no eran, es decir, no sé, quizá personas o quizá circunstancias que alguien más que no tuviera este dispositivo pudiera ver diferentes. Sí, correcto. Ella, por ejemplo, en su cotidianidad veía conductas no reales en otras personas, lo cual le llevaba a un conflicto, a discusiones, a peleas, Ya. a problemas de sociabilizar. Ujú. Pero era justamente esta visión condicionada por esta tecnología. No así el entorno estaba confabulando contra su bienestar. Era solamente la visión que tenía del entorno, la interpretación que le daba manipulada por estas entidades. Claro, interpretación. No es que literalmente se le presentara un demonio y estuviera viendo a Brad Pitt, o también pudiera ser. Mira, hay casos de algunos implantes que genera atracciones por persona que, por ejemplo, físicamente no son atractivas, Ujú, ¿ya? ujú, Pero la persona se muestra muy enamorada de esa persona que estéticamente no es muy linda, ujú, pero está muy enamorada y el entorno no se explica el por qué. claro. Entonces, cuando analizamos, le quitamos el implante, la persona llega a ver la realidad y se da cuenta de la persona que tenía al lado. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, tiene la capacidad estas entidades de modificar tu realidad para encauzarla en base al proyecto que tengan de base con la persona que están acechando. Ya. Ok. Podemos ver, pasar a la siguiente, Guille? Bien, ese caso, habían implantes, tenemos una persona en la parte de abajo del dibujo, y se señalan algunos implantes instalados en su cuerpo. Tenemos uno en la zona prostática, otro en el páncreas y dos en la mano. Esta persona sufría de mucho dolor articular, mucho dolor en sus manos. Lo curioso es que él trabajaba colocándole herraduras a los caballos. Mm, Entonces, claro, le complicaba bastante poder ejercer su labor de forma diaria, siempre con el dolor constante, y eran por estos implantes. Entonces, el objetivo era generarle dolor constante y eso a la vez que la persona bajara su frecuencia suficiente para que ingresaran las entidades a alimentarse de él, seguir implantándola o acechándola. Él cuando llegaba a su casa siempre tenía un sofá preferido y no entendía el por qué, pero siempre quería estar ahí, ahí, claro. Y el sofá también analizamos, había una especie de portal que era un extractor energético, le ok, consumía su energía. Entonces ok. constantemente estaba con el dolor, estaba cansado, estaba Mm. disgustado, estaba con mal genio, tenía una conducta obviamente negativa y las entidades que estaban atrás consumiéndolo felices con esa derroche de energía que le estaba generando. Sí, sí, claro. Y Patrick, ¿se le pudo extraer esto a nivel etérico y mejoró físicamente la persona? Sí, correcto, correcto. De hecho, el diagnóstico de él era una artritis reumatoide, Ujú. estaba con fármaco y al quitarle estos implantes comenzó a mejorar. Hoy día está sin fármacos, solamente con suplementos naturales, incorporando elementos que potencien su función osteoarticular, pero ya no tiene ese diagnóstico, no está con las dolencias características de esa patología. Bien. Y estas entidades, Patrick, que lo absorbían ahí, que él no las identificó, bueno, no las está ilustrando, ¿de qué característica eran? ¿También reptiles o hay otras razas? Ahí había un acuerdo entre grises y reptiles. ¿Ya? Mm. Los grises eran los encargados de colocar y actualizar los dispositivos y los reptiles eran los que estaban coordinando o controlando el proyecto que tenían de base. Una cosa importante a destacar, que puede regresar a la anterior, es que no se trata de una sola entidad muchas veces, sino de grupos, Patrick, o de triadas o de duplas, ¿no? O sea, no es que sea un reptil acechando, hay un equipo ahí de estas ches alimañas robando a la gente. En este caso, por ejemplo, ¿cómo se presentan estas jerarquías? O sea, ¿cómo se puede determinar
¿cuántas jerarquías son? O perdón, no jerarquías. ¿Cuántos elementos o Ujú. cuántas de estas criaturas son las que llegan a atormentar a alguien? Bueno, en la investigación, cuando lo hacemos a través de visión remota o directo en trance la persona, identificar primero lo que está instalado en el cuerpo. Luego, a quién le pertenece, quién está encargado de ese dispositivo. Ahí aparecen los obreros, ya pueden ser un par de grises. Luego seguimos escalando, siguiendo investigando quiénes más están asociados con ellos. Pueden aparecer reptiles. Y así seguimos hasta llegar a la jerarquía. Entonces pueden haber, tal como tú dices, normalmente están en grupos. Siempre, o en la mayoría de los casos, es la misma raza. Pero hoy día, con todos los ataques que están recibiendo estas entidades de la cuarta dimensión, por el trabajo que estamos realizando con esta técnica y con otros colegas, de cierta forma están como actualizando el mecanismo o el modus operandi para poder acecharnos. Es increíble también cuando nos encontramos con que la persona tiene 1.200 dispositivos, 5.000 dispositivos, 700 dispositivos. Claro, uno queda impactado, pero también es proporcional al sufrimiento que tiene la persona, a la incapacidad de poder desenvolverse de forma adecuada o que tenga un bienestar constante. Es proporcional a los tipos de implante y la cantidad. Claro, claro. Oye, en esta situación de esta chica, ¿sí se le logró remover eso de la visión? O sea, su perspectiva ya comenzó a mejorar. Sí, totalmente. Se Ok. ve la vida diferente, Ujú. tiene una lectura diferente de la realidad y eso obviamente ella se va dando cuenta, va tomando conciencia. A veces no solamente el beneficio es para la persona que consulta, sino si existe, por ejemplo, alguna complicación en su entorno, en su dinámica familiar, laboral, por ejemplo, se Se da otra, interviene, Quique. se interviene también al entorno que la rodea y se generan efectos en esas personas, en el trato que tienen a la persona que está consultando. Ya. Bueno, aquí, ¿Mm? aquí es bueno, o sea, tal y como hice la pregunta anterior de que si se le quitaron los implantes de la mano a esta persona que tenía artritis mejoró, a esta persona se le quitó, digamos, este dispositivo de la vista y la perspectiva que tenía respecto a lo que la atormentaba o a sus situaciones sociales cambió. Correcto, ya Ok, fue una nueva tendencia, fue sí. una visión totalmente diferente, ya por lo menos podía crear su realidad a través de una visión adecuada. Última pregunta de esta ilustración. ¿Qué propósito tenía el brazo cibernético de esta criatura para con esta víctima? Igual que un titiritero, ¿ya? Entonces ingresaba el brazo al cuerpo de la mujer y comenzaba a condicionar la conducta o ciertas dolencias su plano físico. Wow, ok. Ahora sí, Kike, podemos avanzar a la siguiente. Ujú. Estamos. ¿Qué pasó aquí? Esto está interesante. Mira, tiene justamente relación con la pregunta que me hiciste de este grupo de entidades. Aquí vemos a dos reptiles que son los que estaban a cargo de un grupo de grises, son las imágenes que tenemos en la parte superior, y abajo esta mujer acusaba dolencias a nivel digestivo, ¿ya? Una inflamación constante, dolor digestivo, hiperacidez, malestar gástrico, etcétera. Alteraciones digestivas en general. Entonces ella entra en trance e identificamos los dispositivos que tenía instalado. Parte del Ujú. protocolo en un momento se le da la orden a estas bestias, a estas entidades que retiren los dispositivos, todos los implantes o artefactos que han colocado en la persona afectada. Y esta persona ve, en lo que dibuja acá, ve cuando salen estos dispositivos, cuando se los extraen a través de la boca, que es una especie de chip conectado con unos cables. Ella lo ve y es la forma que lo ilustra en este dibujo. Ya, ok. O sea, ya ves salir, los ves salir, digamos, cuando se le despojan, se le arrancan de su ser. Correcto, y eso inmediatamente generó un alivio a nivel digestivo, una desinflamación, Sí. y actualmente tiene una vida normal, ya tolera alimentos de muy buena manera. Wow, wow. Bueno, y ahí podemos ver la jerarquía, ¿no, Patrick? Los grises, como siempre, como peones, no peones, como obreros de los reptiles en este caso. Y muy probablemente los reptiles tendrán algo arriba también. Sí, siempre es una sola la jerarquía. Acá, si mal no recuerdo, era un dragón. Mm. ¿Ya? Los dragones pueden variar en su color, en su fisionomía, incluso la tecnología. Hay dragones, por ejemplo, que pueden tener 3 cabezas, 5 cabezas,
pero una de ellas es biológica, es la que le pertenece originalmente, y las demás son tecnológicas. Y esto es para darle como mayor grado, mayor fuerza o poder. Ujú. Ok, vamos a la siguiente, Quique. Ok, ahí vemos un dormitorio, ¿no? De Tal una cual. En el persona. dormitorio había un extractor de energía que estaba instalado en el techo de la habitación. Ah, wow. Entonces la persona que se iba a acostar decía, despierto muy cansada. Y me acuesto más temprano aún a ver si por lo menos descanso como corresponde, y no. Despertaba con mucho cansancio, con mucha fatiga, le costaba salir de la cama y claro, tenía un extractor directamente que le estaba afectando. Y claro, cuando llegaba su compañero también a la cama, también se veía afectado por este dispositivo. Claro, claro. A veces no se trata directamente de entidades per se, sino de dispositivos que instalan muchas veces en los dormitorios, ¿no? O en lugares de estancia de la gente. Así es, le gusta utilizar mucho los espejos en la habitación. Eso es Claro. uno de los más preferidos. Sí. Por eso es poco recomendable tener monitores o espejos, ¿no, Patrick? En donde se duerme. Correcto. Tiempo atrás una chica me comentaba que cuando apagaba el televisor, a los minutos, con la pantalla apagada, veía, tal como cual tiene una interferencia, y aparecía una figura de un dragón. Ah, Claro, wow. era un dragón que la estaba siguiendo y captaba este televisor las ondas en cierto nivel desde otros planos sutiles, y lo podía ver en la pantalla este dragón. Y eso es completamente comprobable a nivel científico, ¿eh? Porque son frecuencias de onda. Y pasa también con las cacofonías radiofónicas. En este caso, la estática puede crear estas imágenes que está percibiendo como frecuencia de onda de otra realidad o de otras entidades. Es Es así, y interesante. por esta misma razón también es que de repente llegan al hogar muchas moscas o Mm, lagartijas, o aparecen ratas, o se genera una especie de hongo en las paredes o en ciertos lugares de la casa. Es un cambio electromagnético por la intrusión de estas entidades. claro. Vamos a la siguiente, Kikin. Ajá. Este dispositivo, ¿se te hace conocido? Sí, sí. Sí, sí, ahí Bueno, lo ilustró hay la diversas. persona que acudió, ¿no? La sesión. Claro, existen diversas tecnologías que son instaladas, esta especialmente estaba instalada en la zona de la columna, y se agarra, parece una araña, se Ujú. adhiere a la columna generando dolor, malestar, incomodidad. Entonces ellos tienen una cantidad de dispositivos tremendo, no hay uno específico, nos encontramos cada vez con más y más tecnología, tanto para trabajar a nivel local, celular, sistemas, órganos, Sí. etcétera. No, y me imagino que eso puede estar introducido, o sea, son capaces de manipular esa tecnología a nivel atómico. Podría estar introducido en una zona esqueletomuscular y podría estar en una célula, ¿no? Correcto. Por eso también en la investigación preguntamos si así se requiere, si es un implante energético del astral, si es biológico incluso. Cuando es biológico es más difícil identificarlo, claro, porque se acopla al sistema físico en sí, o Sí, qué sé yo, al tubo digestivo. Entonces tienen ese nivel de tecnología. claro. Vamos al siguiente, Kikin. Ah, esto, a ver qué nos. Ese es un cero, es una persona, ¿no? Es una persona, es una Ok, mujer. Ella ok. sufría de problemas respiratorios, Ujú, sufría de apnea del sueño, durante el día también tenía muchos ahogos, y era por esta especie de corsé que la comprimía, que era obviamente un corsé desde el astral, que estaba generando este malestar, este olor. Tenía una placa a nivel de tiroides que estaba generando alteraciones en esa glándula. Nuevamente encontramos una placa sobre sus ojos, condicionando la visión y su realidad, grilletes en tobillos y muñecas, generando dolor en los movimientos de esa zona. También hay unos cables que se introducen en sus piernas que eran un experimento, bueno, siempre experimentan, ujú, pero estaban haciendo un intercambio de fluidos con su sangre. ujú. Por lo tanto, ya tenías alteraciones a nivel de plasma sanguíneo. Esto es, o sea, extraen a nivel del plasma, extraen la energía del plasma para poder usarla ellos a nivel cuántico o es a nivel biológico. Ellos lo utilizan en su dimensión, en su cuarta dimensión, se llevan nuestra energía para darle combustible a sus tecnologías. O sea, nos encontramos que nuestra propia chispa divina, nuestra energía, sustenta sus tecnologías, sustenta o da movilidad a sus naves, a sus centros de operaciones,
es tanto nuestro poder, por la misma razón es tan cotizado por ellos y por la misma razón quieren replicarlo. Claro. Quieren replicar ese gen luz. Sí. Entonces ellos hacen muchas o cumplen muchas funciones extrayéndonos esta energía. Ok. Vamos a la siguiente, Quique. ¿Qué nos puedes decir aquí, Patrick? Acá también nos encontramos con un dispositivo en la zona sexual que estaba alterando, obviamente, el aparato reproductor. Por lo tanto, había una infertilidad asociada, alteraciones a nivel de glándula tiroides. Hay un cable que baja por uno de sus brazos, generando dolor, malestar. Túnel carpiano presentaba a esta persona. Y se ve una especie de nebulosa bordeando su cuerpo, que es básicamente como veía su campo energético muy comprimido, muy turbio, muy sucio, justamente por el acondicionamiento que le daban esta tecnología. Ya. O sea, podríamos estar hablando de que un gran porcentaje de dolencias a nivel físico o biológico es causado por este tipo de implantes y no por cuestiones de salud física externa. La estrategia de control Arconte es que no llegues a saber qué es lo que está ocurriendo de fondo en realidad que está condicionando tu salud, si hablamos de la salud, por ejemplo. Sí. Ya, como naturópata, claro, comencé a aplicar varias técnicas que desde más estructurales, más físicas, luego más energéticas, más de emocionales incluso, porque claro, también sabemos que detrás de una enfermedad siempre hay factores emocionales, sí o Claro. sí. El cuerpo somatiza lo que la mente calla. Sí. Por lo tanto, siempre en medicina natural vamos a la etiología o origen del problema. Sin embargo, al incorporar esta técnica, claro, hay un fondo, hay algo que está mucho más atrás que está condicionando. Entonces, en las trampas de la New Age, de esta parrilla espiritual que nos ofrecen muchas técnicas, Sí. también nos deja sin ver el fondo, sin saber quiénes son los controladores, sus estrategias de causarnos complicaciones de salud, física, mental, etc. Ok. Vamos al siguiente, Kike. Ok. Este dibujo tiene varios elementos. Sí. ¿Ya? Para empezar, tenemos identificado ahí el gris que estaba Sí, sí, sí. acechando a la persona. ¿Ya? Hay Ajá. grises que son altos o bajos. Este era de los enanos. Ujú. Y más arriba también se ve la nave que ellos tripulaban, que se posaba sobre la casa de la persona. En el centro de la imagen se ve la pierna, la cual presentaba mucho dolor, inflamación, había un edema muy evidente en esa pierna, y era por una placa que está al otro costado ahí, una placa cuadrada, que es una especie de chip gigante, y el que Ujú. estaba condicionando y generando los dolores y malestar en la pierna de la persona. Más abajo se ve una especie de cuna, como una incubadora. Dentro de esa incubadora está la esencia luz, nuestras ánimas, nuestra chispa divina, nuestro fractal luz. Ahí está, atrapado por estas entidades. Y están con estos 4 tubos que le están extrayendo la energía, utilizándolo obviamente para sus fines tecnológicos y investigativos que también están de fondo, sí o sí. Eso es lo que describe ese dibujo. Una vez, Patrick, que el ser luz queda liberado, ¿lo pueden volver a atrapar? ¿O una vez que hace la liberación, no puede ser? Esto es igual que en medicina alopática, ¿ya? Si tú tomas conciencia y tienes conductas nutricionales adecuadas y cuidas tu organismo, obviamente te va a alejar del doctor. Desde el astral es lo mismo. La idea es que seas consciente que tienes cuerpos etéreos, cuerpos astrales, cuerpos más sutiles, y existen formas de mantener esa limpieza en esos planos más sutiles. Entonces la idea es tomar conciencia, pero principalmente conectar con tu esencia, con tu luz a través del sentir. Cuando ya tienes conciencia de ello y te reconoces como esencia divina, tu campo energético se expande y mantiene a estas bestias a raya, no se acercan, lo van a intentar porque estamos en su terreno. Y la idea es que el trabajo sea constante, sea consciente, intencionando esa limpieza, intencionando el mantener el entorno adecuado para que estas entidades no vuelvan a ingresar. Por eso no olvidemos, estamos en su terreno. El humano luz puede ser atrapado nuevamente, pero depende de la conciencia y el trabajo que uno haga en el día a día. Ahora, esos implantes parecen muy físicos, Patrick, al grado de estar lastimando la pierna, en este caso, de esta mujer. ¿En qué Totalmente. porcentaje pueden llegar? O sea, porque
se presentan malestares físicos a consecuencia de implantes que son etéricos, pero están muy definidos físicamente. Se pueden llegar a extraer incluso a nivel físico. Solamente si es, no sé, si lo percibes directamente instalado en su cuerpo. Me ha tocado un par de casos donde apareció una persona donde nos muestra una especie de cuadrado en la zona del antebrazo que no correspondía a tejido biológico. Se hicieron las pruebas correspondientes y a los 2 meses le aparece otro más cerca de la muñeca, así de la noche a la mañana, que era una especie de cuadrados muy pequeños, tipo chip. Y claro, y en los exámenes, en la radiografía, se confirma que no era un tejido biológico. Y son pocos los casos. A esta entidad le gusta trabajar más desde el astral, desde nuestros cuerpos sutiles. Así obviamente tampoco encienden las alarmas en tratar de interferir su proyecto. Una vez que se retiran a nivel etérico, ¿quedan desintegradas del plano físico? Sí, correcto. Se elimina, el objetivo siempre de las sesiones es hacer una limpieza profunda. Sin embargo, también en la extracción queda tejido físico dañado, resentido Ujú, por el tiempo que llevaba el dispositivo la persona o el implante, y tiene que haber un proceso de regeneración. Por eso es importante también de que la persona se alinee con ese ujú. autocuidado, incorporar elementos que faciliten su regeneración, que potencie la función del sistema que estaba dañado e intervenido. Ok. Vamos al siguiente, Quique. Ah, ya, son las que hay. Ok. Bueno, ahí interesante que también vemos la particularidad del ser que parece trabajar de forma autónoma, este gris, pero muy seguramente está siguiendo las indicaciones de una jerarquía, ¿no? Ahora, en cuanto a razas, Patrick, qué tanto has averiguado? Eh, ¿Son todas parte de un mismo monopolio o hay distintas franquicias trabajando para extraer esta energía tan vital o este gen luz? Sí, hace tiempo atrás estas entidades o jerarquías trabajaban de forma independiente con sus propios soldados. Hoy día, como estamos haciendo este tipo de intervenciones, se están viendo de cierta forma acorralados, independiente de que sean millones, y por lo tanto están haciendo acuerdos entre razas. Por eso hoy día nos encontramos que el reptil está trabajando con el gris, con el metaliano, con el cthulhu, con el dragón, porque necesitan esos acuerdos para intentar seguir acechando, ¿no? No perder el terreno que de cierta forma lo estamos ganando. Hay personas que están conectando con su amor, con su divinidad, reconociendo su luz, y ellos los ponen en peligro. Por eso también se intentó intervenir a niños, o en este último plazo, con ciertos pinchazos, porque se venía una raza importante a nivel terrestre, con los niños de silicio, niños crísticos, que vienen con una frecuencia mucho más elevada, conectados directamente con su esencia divina. Y se intentó interrumpir este proceso, pero no lo han logrado 100%. Está todo diseñado, hay un diseño perfecto detrás de todo esto, pero en esa perfección también depende de nuestra toma de conciencia. Y esa toma de conciencia es reconocer lo que somos en esencia. La salida es hacia adentro. Aquí está todo lo que buscamos dentro de nosotros. Y así que no enganchar también con el tema de la falsa espiritualidad. Ya el sistema nos engañó, nos hizo buscar muchas respuestas afuera y nos hizo dar vuelta en círculo, siempre ocultándonos quiénes eran los titiriteros que estaban atrás de todo este sistema, de este holograma Tierra, quienes controlan estos dispositivos. Ahora lo sabemos. Y en esta misión, que de cierta forma se nos encomendó, ya que trabajamos con seres luz, estamos entregando esta información, estamos recibiendo muchos casos de todo el mundo, el trabajo también lo hacemos online, y es muy lindo, muy gratificante. Además que las sesiones, al estar publicadas en la plataforma de YouTube, los seres luz siempre entregan un mensaje que ya va más allá que el mensaje de amor y paz, que tengan la esperanza, que todo va a cambiar. No, te empodera a ti para que tomes acciones contra estos controladores que nos han engañado por mucho tiempo. Es muy importante que menciones eso, Patrick, porque ya no podemos estar teniendo nuestras esperanzas colocadas en algo más que no sea nuestro máximo potencial. Y en este caso se define en la esencia luz, ¿no? En el ser luz.
bueno, para muchos será el yo superior quizá, ¿no? Es esa parte de nosotros que tiene esta autonomía, este poder. Ahí un poco también muchas de las preguntas que tuvo la gente es, ¿por qué si esta parte es nuestra parte más suprema, más poderosa, se deja atrapar, ¿no? Ya lo habíamos comentado que se hace en base a engaños y en base a seducciones, ¿no? Por estas entidades, pero por eso es tan importante que una vez que hagamos este reconocimiento, esta conciencia y este trabajo de liberación, tratemos de mantenernos alineados en este plano para que las cosas funcionen a nuestro favor y no vuelvan a como estaban antes. Y también mencionaste algo muy importante, que es al momento de desencarnar, al momento de hacer la transición, ahí también tenemos que irnos con conciencia de que siguen operando en ese plano para no caer en ese engaño, en ese condicionamiento, en ese programa o en esa seducción a través de culpas o un sinfín de artimañas que puedan utilizar para hacernos regresar al mismo loop y a la misma rueda. Yo creo que con esta información, Patrick, se rompe ese ciclo aquí y ahora. Porque ya teniendo esa conciencia y pudiéndola integrar, siendo capaces de tomar nosotros nuestras propias decisiones, estamos desengranando muchos de sus procesos, ¿no es así? Correcto, correcto. Por eso es esta pieza, este rompecabezas, esta pieza tan importante que estamos entregando con esta técnica, permite tomar conciencia de qué trata este holograma Tierra, de esta cárcel holográfica, de esta granja humana. Entonces, claro, cuando tomas conciencia, una vez que ya descarnas, vuelves a tu esencia, a lo que eres, sales consciente y no vas a querer volver a un juego, a una cárcel donde te hacen sufrir, la estás pasando mal, te están engañando, te están enfermando. Entonces sales consciente y yo le digo a las personas, ese es el objetivo. En el trayecto, mientras estemos en este juego, saberlo jugar para que cuando llegue la hora de descarnar, salgas consciente, salgas con tu lanzallama, quemes todo con tu luz, que no se te atraviese ninguna figura arquetípica, religiosa, creencias de turno, etcétera, o lo que te impone el sistema, y solamente te guíes por tu esencia, por tu corazón, por tu amor, por tu luz. Y no aparezca nadie del otro lado con sus artimañas, a engañarte, tal como tú dices, por la culpa u otros mecanismos para retornarte. Por eso mucha gente en la experiencia cercana a la muerte hablan del famoso túnel, y hay un conocimiento de esto a nivel colectivo, a nivel global. Entonces uno ve el túnel inmediatamente que descarna y se entrega, es que tengo que irme por ahí, es que me están recibiendo los familiares descarnados. Es parte de los engaños de estas entidades que se pueden hacer pasar por todas esas figuras acorde a la creencia de turno que tenga la persona. Por supuesto, en ese sentido hay que seguir cuestionando incluso ahí. Ahí, por ejemplo, Patrick, cuando se presenten estos escenarios ya tan sabidos y tan oídos, ¿qué sería ahorita hablaste de una bueno, de utilizar un lanzallamas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que a nivel metafórico, pues sí, obviamente yo siempre he pensado que a través de nuestras manos, en nuestro pecho, podemos irradiar luz y podemos quemar estas entidades. Por eso, entre más conciencia tengamos de ese poder y de esa capacidad, menos se van a intentar acercar a tratar de controlar cosas, pero tenemos que ir ganando ese reconocimiento a nosotros y es el mismo que hay que tener una vez en ese otro plano, desencarnados. Se habla del túnel de luz, esa es la misma forma de hacerte regresar muy probablemente. ¿Qué consejo, Patrick, podríamos darle a la gente que se cuestione qué hacer en esencia una vez estando en esa posición? Porque ahí sí estás solo con tu esencia. ¿Es posible ahí que el humano luz se integre en ese escenario ¿Sí? de trascendencia de desencarne? Sí, correcto. Al igual como hay personas que han tenido la experiencia de las parálisis del sueño y logran salir, o cuando, por ejemplo, ingresa una entidad a la habitación, la persona se despierta, observa la entidad, su reacción principal es tener miedo, esconderse, taparse, cubrirse. Pero hay personas que me narran que dicen, es tanto el acecho que un día me atreví a enfrentar la entidad. Ya no tenía nada que perder, Uh la -huh, enfrenté. uh -huh. Y cuando la enfrenta se da cuenta que la entidad se detiene y no sigue avanzando. Inmediatamente razona y se sigue acercando a la entidad y la entidad se arranca, se va. Y es así, ellos nos temen a nosotros. Por eso es la primera opción para ellos, para acecharnos, generarnos miedo, ¿ya? El miedo, el trauma. Así inmediatamente nosotros perdemos la conciencia de poder tomar algún tipo de acción. Por lo tanto, mientras estemos en este juego holográfico, la idea es empoderarnos
de nuestro poder, de nuestra capacidad, de nuestra luz. Y cuando descarnemos, también, al igual que el sueño que nos comentaba esta persona, enfrentarnos a las bestias. La luz no elimina la luz. ¿Qué quiere decir eso? Si yo veo una figura arquetípica, un Dios, Jesús, cualquier otra, si yo le tiro mi amor, mi luz, mi fuego hacia el exterior, pero si no era Jesús se va a quemar, si no era el ángel se va a quemar, si no era esa figura benevolente que venía a abrazarme, el pariente descarnado, se va a quemar si era de baja frecuencia. Pero todo lo que es luz no se quema. Y esa es una de las claves, por ejemplo, para salir cuando uno descarne, ¿ya? Y ahí uno elegir, tomarse el tiempo, como no existe el tiempo en el espacio al otro lado, no hay ningún apuro de que puedas tomar el siguiente paso y decidir de forma consciente a dónde quieres ir, que normalmente es no regresar a una cárcel donde todo es, intentan hacerlo bonito, pero no es así. Se toman la molestia para que tú pierdas la conciencia de lo que eres en esta cárcel holográfica. Sí, por supuesto. ¿Es conveniente o hay que evitar el diálogo? Hay que evitar el diálogo, solamente creer en uno mismo, en la esencia. El diálogo en el fondo invita al interactuar, al un tú a tú. No, aquí no es necesario. Tira fuego nomás, sal con tu lanzallamas, metafóricamente como lo estamos mencionando. Claro. Quema. Y eso va a despejar el camino y te va a dar más claridad de qué en realidad era lo que tenías al frente. Si era algo benevolente o era algo que era una imagen holográfica o era directamente un reptil o cualquier otra entidad. Y eso, Patrick, corrígeme si me equivoco, pero funciona también en pesadillas, en sueños o inclusive en parálisis teniendo a la entidad físicamente mostrándose, ¿no? Correcto. De hecho, hace poco se publicó, se estrenó uno de los videos que tenemos, publicamos toda la semana, de las sesiones, y esta persona nos comentaba que logró identificar la parálisis del sueño, estaba durmiendo con su hijo, porque su hijo pequeño tenía la capacidad de ver estas entidades, entonces para que el hijo no estuviese asustado, durmió con él, lo tenía abrazado, pero en medianoche sintió esta parálisis del sueño. Uno de los brazos, este papá, no podía moverlo, pero sí el otro logró moverlo de reojo, por el rabillo del ojo logró ver esta entidad, un reptil, se alcanzó a girar y le dio un golpe en su hocico directamente al reptil. Lo sintió, lo percibió, tocó esas especies de escamas de este reptil. Entonces, no se asustó él, lo enfrentó y el reptil se fue. Ok. O sea, a nivel físico, inclusive se llega a ver, se llegan a dar interacciones. Correcto. De hecho, sale en ese caso, lo que fue realmente que él combinó su cuerpo astral con su cuerpo Ah, físico y entre ambos golpearon. sí, claro, claro, porque, claro, tiene más sentido eso porque las manifestaciones pueden percibirse como físicas, pero pues no se está en la dimensionalidad física al 100%. Entonces hay siempre que considerar la capacidad astral, ¿no? Que tenemos también ese poder energético, ese poder cuántico, ese poder luz, digamos, ¿no? Para siempre unirlo a nuestra intención. Y hablaste de la intención que es importantísima, Patrick. Creo que lo es todo, ¿no? O sea, la intención es un aspecto importantísimo. Totalmente. De hecho, de las indicaciones, personas nos dicen, oye, pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué nos recomienda? Claro, ideal obviamente, aparte de eliminar las bestias con el protocolo que realizamos, también es quitar los contratos, acuerdos y pactos, porque uno permitió de que estas bestias nos sigan acechando, Ujú. ¿ya? Pero también en la realidad o en el presente, lo que tú visualizas y a esa visualización le pones emoción, eso se va creando en los planos más sutiles. En el plano astral se crea. Si tú visualizas que desde tu centro cardíaco sale esta llama de luz e impregna todos los rincones de tu hogar, toda la casa, todos los sectores donde tú quieras transitar o proteger, se crea, se plasma en el plano, en los planos más etéreos, en los planos más sutiles. La visualización por algo está y hay que utilizarla en una de nuestras ventajas, al igual que el sentir. Es nuestra ventaja. Absolutamente, ese es un gran tip para comenzar a practicar nuestro blindaje energético. Ujú. Patrick, pues ha sido muy ilustrativo. Qué bueno que contamos otra vez con estas ilustraciones porque nos pueden ayudar a darnos más idea y mucha gente seguramente se sentirá identificada con situaciones similares y es muy bueno que la gente pueda tener acceso a ver esto y que no piense que está loca o que no piense que no tiene opciones o que no piense que nada más es lo que dice
el convencionalismo de las cosas, ¿no? Sino que hay distintos matices y perspectivas que se pueden analizar. Y como tú dices, es muy complejo a veces dar con la solución de un problema, pero esta es una de las vías que nos puede acercar a la resolución de cosas que aquejan a mucha gente. Entonces, por eso te agradezco nuevamente, Patrick, que hayas estado compartiendo esta información con nosotros y recordarle a la gente que puede contactarte en Bioser por si quieren profundizar más o si hay algún caso en particular que necesiten tocar contigo. Vamos a poner igual el número de Bioser en la descripción de texto del video y no sé si quieras concluir con algo más, Patrick. Sí, de las sesiones que están publicadas en la plataforma YouTube han permitido de que muchas personas que estaban ocultando o se autocensuraban entregar esa información por, tal como dices tú, para que no la tildaran de loca, hoy día se están atreviendo ya a contar lo que les ocurre, personas adultas que llegan que desde pequeños tenían situaciones paranormales, extrañas, y llegan a consulta ya con la confianza de que van a recibir la orientación y la ayuda. Entonces tenemos esa opción. También nos escriben por WhatsApp. Incluso yo les digo, envíenme un audio de 5 minutos y con mi equipo analizamos cada caso, les vamos dando orientación. Entonces existe esta ventana, existe esta posibilidad para dar solución a este ataque que están recibiendo la persona que consulta o la familia, o es más, hay ataques que son tipo poltergeist, que se mueven objetos en la casa, se apagan, se encienden las luces. Entonces hay diversos tipos y niveles de ataque. Así que agradezco las preguntas que me hacen llegar. Acá estamos para asesorarlo, para orientarlos al respecto y existe esta posibilidad de forma directa para hacer una limpieza profunda en cada uno de estos casos. Así que todos invitados a ver las sesiones que tenemos en YouTube. Claro, claro, será una retroalimentación muy válida y muy ilustrativa también. Y también recordarle a la gente que recuerden que se hacen todo este trabajo, ejercitan su intención, su voluntad, etcétera, tienen que integrar todos estos cambios de hábito y de hábitos y dejarlos fuertes en su ser. No nada más es ya me lo hice ya. No, o sea, hay que permanecer fuertes, hay que permanecer empoderados, hay que tratar de observar más, hay que tratar de alimentarse mejor, hay que tratar de salirse de lugares que sabemos que no son aptos para una salud integral de nuestro ser, para no ser contaminado y hay que trabajar en esta intención de irnos siempre limpiando y protegiendo sin estar paranoicos, pero con la conciencia de empoderarnos para no estar dependiendo a cada rato de que nos limpien. Tal cual, es así. De igual manera, como te mencionaba, esto es igual con control médico. O sea, si haces Sí, bien el trabajo, tienes este autocuidado a nivel físico, a nivel astral, te alejas obviamente del terapeuta, del profesional que te puede seguir orientando. Pero claro, siempre en este programa Tierra están las trampas que no quieren hacer que nos caigamos, tropezarnos. Bueno, ahí es cuando entramos nosotros, los cazafantasmas, a poder dar un apoyo adicional desde un lado más astral para dar solución a las complicaciones que hoy día se manifiestan y que son desconocidas, pero las estamos dando a conocer. claro. Y la buena noticia, Patrick, es que información es poder y el poder que tenemos Sí. todos es mucho más superior que el poder que tienen estas entidades. Así que ahí vamos ganando terreno de a poco. Y mi hermano, muchísimas gracias nuevamente. Un abrazote hasta Santiago y por ahí nos vamos a ver pronto en el mes de abril. Abril, Abril, sí, abril. A finales de abril estaremos por ahí. Les hago la invitación. Vamos a estar en el Congreso Religare de informadores y de divulgadores que se está organizando por allá y me dará mucho gusto estrechar tu mano y darte un fuerte abrazo, mi querido Patrick. Muy probablemente hagamos otra iniciativa, un tallercito por ahí. Tú muy amablemente me ofreciste las instalaciones de Bioser, entonces seguramente estaremos abrazando a mucha gente por ahí cerca que tiene muchas ganas de compartir y muchas ganas de que nos retroalimentemos juntos. Y para mí será un placer. Así que mi amigo, nos vemos muy prontito por allá en tu hogar y te mando un muy, muy fuerte abrazo. Así es, amigo. Un gran abrazo. Que estén muy bien. Bendiciones, Patrick. Gracias. Amigos, espero que hayan disfrutado de toda esta información. Más didáctica no pudo ser. Era la intención para que quedaran claras muchas dudas que nos habían expuesto y que mediante las ilustraciones pudiéramos también tener más certeza, ¿no? De estas cuestiones que muchas veces pues no se pueden hablar con cualquiera. Así que bueno, aquí está este espacio para que puedan contar siempre con él y poder ir a su interior en donde están todas las respuestas acompañados del empoderamiento que nos da el conocimiento.
Sin más, nos vemos pronto en el próximo episodio. Bendiciones. Congreso Internacional de Divulgadores, Religare, Santiago de Chile, 26 y 27 de abril. Entradas disponibles en religarechile.com. Taller presencial en Santiago de Chile. Desparasitación y cambio de hábitos. Miércoles 30 de abril a las 19 horas. Las Condes, Santiago de Chile. Información e inscripciones @yahoo.com.